El test de la casa en niños. El test de la casa nos aporta información respecto a dos puntos importantes. Por un lado, el sentimiento actual respecto a cómo se siente internamente el niño en relación a su ámbito de convivencia. Y por otro lado también aspectos relacionados a su esquema corporal, autoimagen corporal y también toda la forma que tiene en cuanto a su percepción de las relaciones con el ambiente. En este caso podemos observar en el dibujo el uso de la zona inferior, o sea, de la base de la hoja como base del dibujo. Está en el límite en cuanto a la evaluación, digamos, significativa, ya que hasta los 10 años es esperable y hasta común que los niños utilicen el borde inferior de la hoja como base. Esto es así porque obviamente todavía no ha construido su propia realidad y no se afirma todavía en sus propios pies, como podríamos decir. Entonces la hoja sirve como un soporte para sostener su personalidad. Bien, por eso también cuando pasa estas edades podemos asociar esto a estados depresivos, a sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad autoestimativa. Pero lo significativo de este dibujo es el agregado de elementos accesorios. El principal es en el ángulo inferior izquierdo, casi en el mismo lugar, un cerdo, todo con ennegrecimiento de trazo, y un árbol que también tiene un ennegrecimiento parcial en una de las partes del tronco, en la parte izquierda. La ausencia de ventanas en la parte derecha, una puerta muy pequeña que en realidad es una puerta doble con picaporte a izquierda, una ventana superior y con rejas, una escalera, una figura humana como sosteniendo a una chimenea bastante destacada y con un humo encapsulado. También las rayas horizontales que hay en la base de la casa. Y un auto, obviamente, que también está en la parte derecha, que no se llega a distinguir, pero es un autito pequeño. El techo es muy pequeño en relación a la altura de las paredes. Como vemos, hay muchos indicadores de conflicto. Empecemos a trabajar alguno de ellos. Significativo, como dijimos, es la presencia de accesorios. Siempre cualquier accesorio da cuenta de un sentimiento de inseguridad, es decir, que en lugar de hacer lo que se pide en la consigna, que es dibujar una casa, la persona suma otros elementos que en realidad son soportes de su identidad. El caso del cerdo es un animal asociado a lo sexual, a lo instintivo, y el ennegrecimiento como psicología del trazo se asocia a un intenso sentimiento de angustia y de autoagresión. El tronco también remarcado y como inclinado a izquierda implica como cierta fijación todavía a la infancia y a la vez también un conflicto, dado que ese tronco sombreado implica un sentimiento de angustia respecto a la vida familiar. La copa está aplastada, comprimida lateralmente, lo cual también implica sentimientos de opresión ambiental, como estar entre la espada y la pared, entre las presiones internas y las sociales. La casa es bastante ancha y la ausencia de ventanas habla de una gran dificultad y un aislamiento respecto a la vida interpersonal. Las paredes reforzadas con estas líneas horizontales también implican un sentimiento de vulnerabilidad yoica. Si la vemos también está como un poco inclinada hacia la izquierda. Lo significativo es la chimenea. No siempre la chimenea se asocia a contenidos fálicos o sexuales, pero en este caso sí, dada la forma y dada la remarcación y el tamaño. También su desplazamiento al centro del techo. Esta persona que aparece como proveniendo de subir la escalera y como para sostener esta chimenea, implica una gran perturbación en el área sexual. En efecto, lamentablemente este caso se trataba de un niño que vivía en un hogar y que había estado sometido a situaciones de abuso sexual por un adulto no familiar. La chimenea con el humo encapsulado implica el gran bloqueo y la gran angustia en el plano afectivo, y la presencia del cerdo implica justamente la sexualidad conflictiva que estaba y
Pensemos también que un niño de 10 años ya está en una etapa preedípica y con próxima evolución también a la madurez psicosexual.